Amén. Bueno, familia, querido Padre, gracias porque tú nos permites estar ahora en torno a tu palabra y te rogamos, Señor, que tu palabra, tu bendita palabra, nos hable, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón abierto, Señor, un corazón sensible a tu voz y un oído sensible también a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, antes de pasar a lo que vamos a estudiar hoy, había una pequeña tarea, ¿recordáis? Había una pequeña tarea durante la semana que era leer 3 o 4 veces. No, Juan no. No, Malaquía. Había que leer Malaquía. Juan 17. ¿Cuántos lo han? 17. Del 1 al 17. ¿Cuántos lo han leído? Muy bien. ¿Alguien que lo haya leído? ¿Qué te ha parecido estábamos hablando la semana pasada acerca del servicio, que es mejor que leer durante la semana y meditar sobre este capítulo precioso donde vemos el ejemplo supremo del servicio de Jesús? ¿Quién quiere comentar algo de lo que ha leído esta semana? De lo que lo ha leído, De lo que no. Malaquía no. Muchas gracias. Juan 13. No, perdóname, una broma. Juan 13. ¿Quién quiere compartir algo de lo que lo han leído? Pepe. A mí lo que dentro del relato se puede decir que el último día que estaba él en libertad se arrodilló y le limpió los pies a los discípulos una forma de humildad, porque yo creo que era costumbre que alguien, un siervo, limpiara los pies a los caminantes, ¿no? A los pasajeros, a los viajeros. Pero que fuera el maestro me sorprende. Y además sorprende también al mismo Pedro, ¿no? Que dice, no, el maestro me va a limpiar los pies. Pero también la contestación de Jesús, que dice, si no te da, dice, no, por nada me entero, porque no. Si es por eso, yo quiero estar contigo, ¿no? Y entonces eso, la humildad, y que eso no lo hacía por costumbre ningún maestro, ningún rabino, ningún sacerdote. Lo hacían siervos, lo que eran los criados de las casas, que cuando venía un viajante, como era andando, los que lo tenía todo sucio, era una forma que descansara el cuerpo, y entonces nosotros debemos considerarnos que debemos ser lavados por Dios, transformados por Él y descansar. A mí me maravilla el amor del Señor en este versículo, porque todo lo que ha dicho Pepe, pero aparte, sabiendo lo de Judas, que quedaban horas para que lo entregara, el amor de limpiarle los pies también a Judas, sabiendo que faltaban horas para que este hombre lo traicionara, porque el Señor lo sabía todo. Y entonces el amor que el Señor hizo, que no hizo excepción de personas, tú no que me vas a entregar. Eso muchas veces diríamos, no, tú no, pero no, el Señor no, sabiéndolo, y dio también los pies a él, como otro más de los que estaban allí, no dijo ninguno. Eso es el amor del Señor. Yo cojo lo que ha dicho Pepe de maestro, que ninguno lo haría, y cojo lo de mi hermana, lo de sabiendo, y me quedo con el versículo 3. Aunque tú nos has dicho que nos enfoquemos en la otra parte, pero en el 3 dice, Jesús sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en su mano, y que Él había venido de Dios, y iba a Dios. ¡Guau! Todas las cosas, no un maestro, no un mero maestro. Y sabiendo que Él era Dios y que iba a Dios y que tenía en su poder todas las cosas, dice, yo sabiendo esto, ahora os lavo el pie. ¡Guau!
Increíble decisión. ¡Buah! Y además que lo pone sabiendo. Sabiendo. Eso. Muy bien. Pues la verdad que es un pasaje yo animo también a que los que no lo habéis leído lo leáis en casa, lo que meditéis, porque es un pasaje tremendo. Bueno, vamos al libro de Santiago y vamos hemos visto ya, digamos, no voy a repasar un poco porque ya he mandado el grupo de la iglesia un poco el repaso de lo que hicimos la semana pasada, y lo que sí es que después de, digamos, de hacer su presentación, de decir que es un siervo, que sabéis que como dijimos la semana pasada, en el griego realmente es una palabra que es más fuerte, que es esclavo, y aquí está diciendo literalmente Santiago que es esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, exclusivamente, siervo de Él, y de mandar el saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Después de esta introducción que vimos, ahora dice, empieza, digamos, a tocar el primer tema que lo va tocando en diversas partes del libro, no solamente aquí, y lo iremos viendo las diversas partes en las que va tocando el tema de las pruebas. Pero ahora comienza diciendo los versículos 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando fijaros que Santiago está hablando de la prueba, estamos hablando del siglo I, estamos hablando ahora del siglo XXI. ¿Qué ha cambiado entre el siglo I y el siglo XXI en cuanto a las pruebas? Nada. Si miramos hacia el pasado y vemos antes de la venida de Jesús, el mundo también tenía pruebas. El libro de los Salmos es un libro que nos habla continuamente también de las pruebas. Los salmistas expresan también sus pruebas. El libro de Job es un libro que habla sobre las pruebas, de pruebas terribles. La vida de José es una vida que está llena de pruebas también. Es decir, cuando tú vas al Antiguo Testamento, tú ves que la vida, una de las maneras en que podemos expresar lo que es la vida es tristemente, como decía alguien, la vida es dolor, sufrimiento y tristeza. Demasiado pesimista esto, pero hay gente que dolor, es verdad que pasamos por cuotas de sufrimiento, de dolor y de pruebas. Y tú ves en el Nuevo Testamento exactamente igual, y tú ves ahora exactamente igual. Es decir, hay un denominador común en la raza humana desde que se produjo el pecado. Y ese denominador común es las pruebas, el dolor, los problemas, el sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace el mundo hoy en día cuando se encuentra ante situaciones así de prueba? Pues el mundo hace muchas cosas, aunque nos parezca que no, El mundo hace muchas cosas para intentar solucionar sus problemas, sus pruebas, sus dificultades. Algunas de las cosas que la gente hace en el día de hoy es ir a los psicólogos. Y tenemos un problema, tenemos una prueba, pasamos por alto, entonces la persona va a un especialista, alguien que está preparado, y le cuenta su situación para ver si esa persona le puede ayudar. Hay mucha gente, los psicólogos, es verdad que hay algunos psicólogos que, digamos, tienen poca clientela, pero en su manera, en la mayoría, los psicólogos tienen bastante gente en su trabajo, en sus despachos. Hoy en día, para ver el tema también de las pruebas y las preocupaciones y tal, la gente acude también a los brujos. A veces pensamos que los brujos han desaparecido, los brujos, los hechiceros, y pensamos que los brujos estos con escobas, las brujas que iban con vestido negro y tal, como que eso, las brujas siguen, los brujos siguen, no como las películas lo pintan, ni como los libros lo pintan, ni mucho menos, pero siguen existiendo ese tipo de personas, y hay gente que va a ellos. Hay gente que va con la bola de cristal, hay gente que va con el pozo que se pone del café, hay muchas formas de hacerlo. Hay gente que va a las sectas procurando que una secta le pueda ayudar en la prueba en la que está
cuando una persona entra en prueba, está en un momento muy desvalido. Cuando una persona está pasando por una prueba grave, está en un momento que su defensa está muy baja, ¿no? Y depende con quién vaya, depende con quién te junte, porque tú lo que necesitas son palabras de aliento, de ánimo, alguien que te ayude a salir de la prueba. Y a veces nos damos con las mejores soluciones. A veces nos encontramos y entramos con grupos sectarios, y con personas que se aprovechan también de nuestro dolor, del momento en el que estamos viviendo, y se aprovechan de muchas maneras, una de ellas económica, otras influyendo en nosotros, otras gobernando nuestras mentes. Es decir, la gente por solucionar sus problemas a veces hacen cosas que no están bien, pero en ese momento están tan desvalidos, tan débiles, que cualquier cosa lo aceptan con tal de que puedan salir bien de esta situación. Mirad, el otro día en Masterchef, no sé si veis Masterchef, nosotros lo vemos a trocito, como dura tanto, termina la universidad, etcétera, lo vamos a trocito. Y también depende, porque a veces hay veces que tú dices que siempre lo mismo, pero bueno, vemos a Masterchef haciendo trocitos, y es interesante. Me llamó la atención el otro día una chica que es del País Vasco, que ella tiene un tarotista, una persona que es especialista en el tarot, y le echa las cartas del tarot. Y entonces ella comentó que tiene su tarotista, y lo dijo como si tuviese a su ángel de la guardia, claro, una persona que le echa. Es decir, hay gente en el mundo en el que vivo, y también hay personas que van a todo lo contrario. Hay personas que con las pruebas que están pasando se van a las diversiones y se van a intentar disfrutar y olvidar la situación en la que están viviendo. También forma parte de lo que está pasando y de la naturaleza humana. En este texto, Santiago está dando una de las claves como hemos visto en las últimas semanas, de por qué escribe esta carta. Y se dirige a hermanos que están pasándolo mal, se dirige a hermanos que están expatriados, que están en la dispersión, se dirige a hermanos que están siendo explotados, se dirige a hermanos que están siendo calumniados, se dirige a hermanos que están en un momento muy difícil de su vida cristiana, y como consecuencia de su vida cristiana están pasando problemas y dificultades. Es curioso, porque fijaros que Santiago está escribiendo esta carta desde, como hemos dicho también en estos días, Santiago está escribiendo esta carta desde un punto de vista pastoral, o sea, desde un punto de vista de corazón pastoral. Él comienza diciendo: hermanos míos. Si recordáis bien, la semana pasada estuvimos viendo que aproximadamente hay en 20 ocasiones que se emplea esta palabra, hermanos míos, etc., ¿no? En un libro de 5 capítulos, en 20 ocasiones, más o menos, pues se habla de hermanos, y comienza todo lo que va a escribir, él comienza diciendo hermanos míos. De alguna forma, dirigirse a ellos de esta manera, por una parte, le está expresando su amor. Tú no le dices a una persona hermano mío si tú no lo hagas. A una persona que tú tienes tú no le dices hermano, le puedes decir su nombre, pero tu hermano no le dices. Y a una persona que uno aborrece o que odia, evidentemente no la va a llevar hermano mío. Este es un saludo, una relación que hay entre los creyentes, como vimos la semana pasada, desde muy temprano del cristianismo, que se llama hermano. Esto está denotando, por parte de Santiago, un amor hacia ellos. Por otra parte, es interesante porque se está colocando a su misma altura. Se coloca a la altura de ellos. Es uno de ellos. No se distingue con ningún otro calificativo. Él podía haber dicho Santiago, hermano de Jesús, Santiago apóstol, Santiago el número 1, Santiago el presidente de la iglesia en Jerusalén. Podía haber dicho un montón de cosas. Sin embargo, Santiago se presenta como un siervo y se presenta como un hermano de ellos, es decir, como alguien más, como uno de ellos, sin medallas, sin estar por encima. Eso a tanta gente le gusta estar por encima de los demás y poner sus títulos encima de la mesa y decir yo soy esto, yo soy lo otro. Santiago no.
Santiago lo que le dice es, le está expresando que son sus hermanos, es decir, que lo aman, se coloca a su misma altura y se identifica completamente con ellos. Se identifica completamente con ellos. Y en este contexto, en esta situación, él le dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. La palabra que aquí se traduce como tener, en el griego, también se puede traducir como considerar, como pensar, reflexionar, meditar. Es decir, que podríamos leer el texto como considerar con sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pensar con gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es lo que la palabra griega dice aquí, considerar con sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la pregunta es, aquí Santiago nos está yendo por otro camino. ¿Cómo podemos considerar, porque parece una contradicción, cómo podemos considerar con sumo gozo las pruebas? ¿Alguien en sus cabales puede considerar que si yo estoy pasándolo mal, yo lo examine, lo medite, lo considere con sumo gozo? Pues eso es lo que está diciendo Santiago, que considerar, pensar, reflexionar con sumo gozo. ¿Por qué tenemos que reflexionar y considerar cuando estamos en diversas pruebas? Yo creo que en el versículo 4, porque son pruebas que nos atacan por ser creyentes. Entonces, es distinto a lo que tú has comentado antes, que va a brujos, a hechiceros, a tarot. Estas son personas que no son creyentes, sino que se preocupan de su futuro o tienen miedo de lo que les puede pasar. Pero al creyente no debemos tener miedo al futuro o lo que nos puede pasar, si es por fe. Si nuestra prueba es por el motivo de nuestra fe, es que es distinto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué tenemos que considerar? Yo creo que cuando dice que con sumo gozo, es porque yo creo que los creyentes sabemos que todas las cosas que nos pasan están permitidas por el Señor. Y el Señor estamos en sus manos, sea bueno o sea malo. Entonces tengamos ojo, porque si el Señor lo ha permitido es para nuestro bien. La prueba, el Señor la ha permitido, el Señor está controlando nuestra vida. El Señor está controlando la situación. Entonces, vivámoslo con gozo, sabiendo que el Señor tiene que controla la situación y el que está controlando la prueba, que sí, porque Él siempre quiere lo mejor para nuestra vida. Entonces, claro, pues si lo pensamos así es para gozarnos, de saber, sí, Señor, estoy pasando por esta situación, pero sé que tú tienes el control de todo, que tú lo permites para mi bien, por lo que sea, y que pues, igual que en este otro versículo me darás juntamente con la tentación, con la prueba la salida. También siempre hay una salida y hay un término de la prueba. Entonces, pues lo que yo creo, que estamos en las manos del Señor y sabiendo pues, que el Señor es el que controla y dirige nuestra vida. ¿Alguien más? Yo creo que Santiago está diciendo ahí que Dios está pendiente de nuestra. A ver en qué hacemos en esa situación. Es lo que pienso yo, es lo que veo yo, es cómo lo interpreto. Que está Dios pendiente de a ver cómo salimos de esa prueba y cómo salimos de la prueba prácticamente. Y cómo Él, no digamos, Él tiene el control de todo, lógicamente, no en todo momento. Pero yo pienso que es eso, que Santiago dice que tengamos gozo porque Dios, si nos ha puesto esa prueba, es porque está pendiente de ver cómo reaccionamos a esa prueba. Pero yo creo, Pedro, que tenemos que saber descansar en el Señor cuando nos vienen las pruebas. Porque si no descansamos en el Señor, somos igual que en el mundo. Nos venimos abajo. Somos débiles. Claro, Siempre es nos hace falta Él. Es que somos pecadores. Claro, y somos tan débiles. pequeñitos que siempre nos hace falta Él. Si no descansamos Para en el todos. Señor, nos venimos abajo. Somos igual que una persona que no tiene el Señor. Entonces, en el momento de la prueba, de una enfermedad, de lo que sea, agarrarnos al Señor en oración. Decir, Señor, esto que me está pasando, pues no me gusta, ¿no? Porque no me gustaría verlo pasar, pero si tú lo permites, lo que ha dicho Nuria es para bien. Y de ahí no me quiero mover, Señor. Y te quiero dar las gracias por todo, porque tú lo sabes todo, Señor. Yo veo el futuro y el presente, yo veo el pasado y el presente. El futuro solo lo ves tú, Señor. Y decir, que se haga tu voluntad. Él quiere eso. Exactamente. Que estemos totalmente Pero dependientes de tenemos Él. que descansar en él, si no, no. Para llegar a eso hay que tener fe. Sí, totalmente.
Totalmente. Fe en que Dios... La fe no está por la... Y Santiago lo dice, pero porque ustedes saben que la prueba de vuestra fe, Que no es por porque vista, es una prueba, no es por vista. lo que os venga, cualquier tipo de prueba, os va a probar la fe. Efectivamente. Es que es así. Depende Y entonces, de lo grande que sea tu fe. claro, entonces tu fe hacia Dios, es decir, yo estoy en las manos de Dios y yo pongo mi fe Yo en confío en Dios. él. Eso es. Y a eso lo va a probar. Entonces, como bien decía Pedro, en las drogas también, en el alcohol, la gente deposita Por tanta cosa. mundana. Fijaros que como vimos la semana pasada, esto está en imperativo, ojo. Esto es un mandato. Un mandato, sí. Esto es un mandato. Con lo cual, humanamente hablando, se complica más el tema. Sí. Porque están diciendo, hermanos míos, tened por considerar, pensar, meditar, reflexionar, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Claro, por ejemplo, Mari Carmen estaba hablando antes, y lo que hemos hablado antes, en la soberanía de Dios, muy bien. Nos agarramos al Señor, muy bien. La vida del creyente, la prueba del creyente es diferente a la gente porque confiamos en el Señor, muy bien. Tenemos fe, muy bien. Pero, ¿y gozo? Porque yo puedo creer la soberanía de Dios y no tener el gozo de la prueba. Yo puedo agarrarme al Señor y no tener gozo en la prueba, ni mucho menos. Sin embargo, fijaros que aquí Santiago está dando una orden. Sí. Y la orden es que tengamos sumo gozo cuando estemos en la prueba. Y si no obedecemos esa orden, porque lo que has dicho es imperativo, si no la obedecemos, estamos desobedeciendo al Señor. Entonces no vamos a tener gozo, ni vamos a tener nada, ni paciencia, ni nada. Sumo gozo de Si el Señor lo dice, amén. Porque fijaros que aquí alguien incluso un creyente, un creyente puede decir, el Señor no es un poco cruel. El Señor no está diciendo que cuando pasemos por un túnel negro tengamos gozo. Cuando pasamos por un túnel negro, cuando pasamos por una situación complicada, tenemos ganas de llorar, nos afligimos, pero tener gozo. Claro, cuando conocemos al Dios de la Biblia, sabemos que no es así. El Dios de la Biblia es un Dios misericordioso. El Dios de la Biblia es un Dios compasivo. El Dios de la Biblia es un Dios de amor. El Dios de la Biblia no se complace con lo que le pasa a sus hijos, ni mucho menos. Lo que nos está diciendo aquí, en este mandato de Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, es, y además no solamente digamos que él lo escribe, la Biblia está llena de ejemplos de personas que pasaron por diversas pruebas y tuvieron gozo. Con lo cual todo se te queda la cara todavía un poquito más pasmada. Porque tú ves, por ejemplo, al bueno de Job, y Job decía, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y tú dices, ¿cómo es posible que una persona con lo que ha ocurrido con Job, él sea capaz, bendito sea el Señor, que el Señor me lo quitó, el Señor me lo dio, punto? Que os acordáis también de Silas y de Pablo cuando estaban en la cárcel, que estaban en la cárcel de más adentro. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Cantando y orando. Y estaban expresando el gozo en la cárcel. Y la cárcel de allí no es la cárcel que tenemos aquí. Ojo, no, ni mucho menos. ¿Qué hacían nuestros hermanos en el circo romano cuando los animales lo estaban matando o cuando la pila de fuego estaba quemando su cuerpo? ¿Qué hacían? Cantaban. Es decir, no solamente, y tú dices, esto es algo, pero ocurre. O sea, Dios en medio de las pruebas, por su misericordia, no por nuestra capacidad, nos manda gozo. ¿Sabes lo que significa sumo gozo? Pero ¿cuál significa? Profunda alegría. Profunda alegría. Profunda alegría. Pues, no alegría, no, profunda. Pues esto es una cosa realmente tremenda, de que en medio de la prueba, yo tengo que confesaros, hermanos, que yo no podría haber hablado de este tema en este estudio. Yo hace meses, yo no podría, yo puedo hablar de otras cosas, que intento vivir, pero yo esto no, porque con todo lo que he echado y hemos vivido con Ana Belén, yo hace tiempo, yo no podría haber tocado, yo tendría que haber escuchado hablar de las pruebas, pero no poder enseñar.
Ahora sí estoy preparado, porque porque mi hija está, gracias a Dios, está ahí, está sanada y estaba para adelante. Pero claro, yo me planteo, y cuando mi hija estaba pasando por lo peor, yo estaba experimentando el gozo, y tengo que decirlo que no. Tengo que deciros que ese gozo en el sentido de alegría sublime, alegría, no. Ahora bien, tranquilidad, esperanza, paz, confianza, sabiendo que Dios tiene el control y sabiendo que Dios le va a cuidar por encima de todo. Dios es bueno. Eso sí, eso sí. O sea, Es muy difícil. eso sí. Tener su Cada persona, cada creyente hay un momento que es muy difícil. Pero la capacidad. lo que quiero compartir, hermano, decir es que Santiago nos está diciendo, vosotros que estáis en la dispersión, vosotros que habéis dejado vuestro hogar, vuestras casas, vuestros quehaceres, que os están persiguiendo, que tenéis que iros, todo eso que os está pasando, experimentarlo con sumo gozo. Con sumo gozo. Realmente, una de las cosas que diferencia al cristiano del resto del mundo precisamente es eso, es la alegría, es el gozo. O sea, tú puedes ver a creyentes, como con los ejemplos que hemos puesto y con multitud de ejemplos más, de personas que lo están. La historia está llena de gente que lo estaban matando y le estaban dando gracias al Señor porque lo estaban matando. Y tú dices, ¿cómo le puedes dar gracias al Señor porque está matando? Y estaban alabando al Señor cuando lo estaban quemando, no solamente en el circo romano, hoy en día, y no solamente en la Plaza Nueva o en el Prado, hoy en día en muchos en sitios que le siguen matando y siguen alabando al Señor cuando lo van a matar o cuando lo están torturando. Entonces, en este caso, Santiago está diciendo, hermanos, considerar. La consideración es, vamos a pensar, vamos a meditar, algo que no hacemos hoy en día, vamos a meditar el sumo, porque en toda prueba, hermano, no vamos a entrar ahora en esto, pero en toda prueba hay lecciones que aprender. En toda prueba hay lecciones que aprender. No nos gustan esas lecciones precisamente porque estamos pasando por una prueba. A nadie le gusta aprender con una prueba, pero la necesitamos. La necesitamos. Por eso dice pensar, meditar, considerar. En este tiempo que está ahí, considerar, porque considerando podemos hacer lo de Job. Bendito sea el Señor. El Señor dio y el Señor quitó y le damos la gloria a Él. Y considerando podemos ser como la mujer. Anda, muérete. Anda, sigue tú confiando en el Señor, maldice a Dios y muérete. Depende de cómo consideremos, cómo meditemos, así nos acercaremos al Señor en la prueba y escucharemos la voz de Dios en la prueba y su ayuda, o no, depende. Por eso es bueno que cuando estemos pasando por una prueba, pensemos, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Por qué en este momento? ¿Qué me está pasando? Alguna vez lo he dicho, ¿no? Desde la enfermedad de Belén, Chari y yo nunca le hemos dicho al Señor por qué. Jamás, nunca, ni en oración, ni en la iglesia, ni hablando con. Jamás yo le he dicho al Señor por qué. Nunca. Lo que sí es que le he dicho, Señor, dame fe, ayúdame, porque tú tienes un propósito y tú eres soberano y tú tienes el control de todo. Entonces, y aprendemos, y para eso tenemos que pasar un tiempo y sabiendo y experimentando cómo el Señor nos da algo que es increíble, que parece una locura, pero que es así. El Señor te da de su gozo, de su alegría, de su bendición en medio de las pruebas. Hay veces que es bueno darle gracias al Señor porque eres tú, porque a lo mejor tú estás hablando que no lo entiendes, porque si un padre, yo que sé, tiene una enfermedad, gracias al Señor porque no la ha tocado ni el hijo ni esto, y siempre se puede, y eso es tirando, estás poniendo ante Dios tu vida, y quiera no te da tranquilidad. Sí. El otro día vi el testimonio de un chiquillo de 13 años y le daba gracias al Señor, y desde que estaba no entendía que por qué le daban
padre, ni a su madre, ni a su hermana, porque estaba gozoso. Hay que entenderlo. Sí, sí. Porque muchas veces mi vida yo prueba y yo he preferido pasar a la prueba, pero sí más, es como si me contestara. Todas las transferencias están hechas. El Señor es el que la ha sufrido y yo tengo que tener paciencia en eso. El Señor es el que da el gozo ese. A lo mejor sale cantando, pero tiene la tranquilidad de que el Señor es el que contesta. Así es. La tranquilidad de saber quién está detrás. Exactamente. No, yo supongo que cuando estabas en el colegio y tenías al típico que estaba por encima de tuya, de curso, y le caías bien y te defendía, como que te sentías más... ibas por el no sé, por el colegio ibas más... Y leyendo Job, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundé el mundo? ¿Eres tú capaz de contar las hojas de los árboles? ¿Eres tú capaz de contar los animales que hay debajo del mar, que yo he creado? Ese es el que está detrás tuya. ¡Guau! Entonces, cuando te venga la prueba, pues hombre, te enfrentas de otra manera. Te enfrentas de otra manera. Y como decía, quien quiera que mis palabras fueran esculpidas sobre roca y plata, yo sé que mi Salvador vive. Aunque tú me mates, yo descansaré en ti. Amén. Ella le espera, efectivamente. Estaba acordando cuando Conchi estaba hablando de este chiquillo que estaba hablando que, bueno, él no ha sido mi madre ni mi padre ni mi sino que soy yo. Estaba recordando una historia de Matthew Henry, que muchos de vosotros tenéis comentarios de Matthew Henry. Lo tenemos. Una historia que es muy fantástica, no sé si yo creo que alguna vez lo he dicho. Matthew Henry, sabéis que en aquella época se viajaba a caballo. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, viajaba a caballo. Entonces pasaba un día, este fue un predicador muy usado por el Señor, muy usado por el Señor. Y estaba pasando a caballo por un sitio, por una comarca, y unos delincuentes le robaron, le pararon, le quitaron todo, ¿no? Y cuando llegó andando a donde iba, ¿qué ha pasado? No, que me han robado y tal. Y entonces él dijo una frase que ha quedado para la historia, más o menos, no me acuerdo muy bien, pero más o menos él le dio las gracias al Señor porque él le habían robado a él no había robado a nadie. Le habían quitado el caballo a él, pero él no le había quitado el caballo a nadie. Le habían quitado el dinero a él, pero él no le había quitado el dinero a nadie. Y le daba gracias al Señor porque incluso le habían perdonado la vida. Le habían perdonado la vida. Entonces, esa es una actitud de, oye, que me han hecho polvo, me han quitado todo, pero le doy la alabanza al Señor. Le doy las gracias al Señor porque no lo he hecho yo. Y esa es una actitud realmente de eso, del que sabe que detrás suyo está el primo de su mozo. Y está ahí, el Señor tiene un control de todo. Y uno se puede permitir que le hagan el mal, pero uno no se puede permitir hacer el mal. Una vez me pasó que le pegaré una patada en el coche al retrovisor y el día me puse enfadó, pero yo digo, ¿por qué te enfadas? Entonces, me dio una tranquilidad esa. Es un momento para orar por esa persona. Esa persona no conoce a Dios. Señor, perdóname lo que he hecho. Ponle freno, que no vaya más lejos de donde he hecho. Y ese momento te da la Señor aquí para que te esté delante de él. Y yo no entendía por qué me había pegado la patada y me había roto porque eso no es lo mismo, sino que apareció el retrovisor del suelo. Pero fue el momento para ponerlo delante del Señor. No se lo tenga en cuenta, Señor, perdónalo, pero que no vaya más lejos de lo que ha hecho. Entonces, digamos, el Señor sabe moverse. Efectivamente. Así que fijaros, hermano, que Santiago está mandando a la gente que se goce en medio de las dificultades. Pero no solamente Santiago dice esto, no solamente Santiago, esta es una enseñanza de la palabra de Dios. No solamente Santiago está diciendo que nos gocemos en medio de las pruebas. Mirad lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5 y versículo 3. Mirad lo que dice no Santiago, sino Pablo. Romanos capítulo 5, versículo 3. ¿Quién lo tiene? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Muy bien, fijaos, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos, hermano. Lo celebramos, tenemos satisfacción, gozo espiritual en medio de las tribulaciones. No solamente Santiago y Pablo lo dicen. En Pedro, en 1 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 6, el libro que sigue a continuación de Santiago, capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 6, ¿alguien lo tiene? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Muy bien. Vosotros os alegráis, aunque ahora por un tiempo tenéis que pasar por diversas pruebas. Así que fijaros que la palabra de Dios no solamente Santiago nos dice que estemos con sumo gozo por las pruebas, sino que también el propio Pablo lo enseña, también Pedro lo enseña y en muchos otros sitios nos enseña también la idea. ¿Qué decís tú de que lo que significa sumo gozo? Profunda alegría. Profunda alegría. Eso es lo que significa. Literalmente es igual. Literalmente del griego es gozo total. Profunda alegría, es lo mismo. Gozo total. Cuando pasamos por diversas pruebas, realmente hay un gozo, una profunda alegría en medio de esa prueba. Es un gozo, permitidme esta expresión, al 100%. Eso solamente lo puede hacer Dios, nada más. No lo puede hacer ningún ansiolítico, ninguna religión, ninguna determinación, ningún curso de autoayuda. Eso solamente lo puede hacer experimentar el gozo en medio de esta situación. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Es interesante que la palabra que aquí se traduce, cuando os halláis, la palabra griega, literalmente significa caer en medio de. Caer en medio de. Es decir, lo que está hablando aquí Santiago es cuando la prueba viene sin darnos cuenta. Cuando la prueba viene sin darnos cuenta. Hay momentos en nuestra vida que venimos venir a luna negra. La vemos venir. Y nos estamos preparando y de alguna forma nos defendemos, ponemos las herramientas adecuadas para defendernos ante esa cosa que la vemos venir. O sea, a lo mejor tú estás en el trabajo y la situación está muy mala y tú dices, de aquí a 3 meses nos echan. Y lo ves venir. Puedes venir que esa empresa, y es verdad, y a los 3 meses esa empresa cierra. Y tú te vas preparando, ¿no? O vas al médico y te dice tal cosa, pero vamos a hacer pruebas, vamos a hacer tal cosa, y te vas situando, tú ya te vas viendo la cosa, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí Santiago es cuando viene la prueba de golpe. Eso no te lo ves venir. Cuando, por ejemplo, esto que ha dicho antes Joti, su compañero, ¿eso quién lo va a venir? Ni su esposa ni sus hijos se ve venir con eso no te lo ves venir. Pues así hay un montón de cosas en la vida. Pruebas que vienen que no te lo ves venir. Y ese es el tipo de prueba que está hablando aquí Santiago. Las pruebas que no te ves venir, con lo cual no te preparas antes. Como José no vio venir la prueba. José fue al campo a ver a sus hermanos y a partir de ese momento su vida cambió por completo, pero no se vio venir la prueba. Ni su padre tampoco vio venir la prueba. Fue de golpe cuando ocurrió eso. Y el ejemplo de Job también fue que en un día lo perdió todo. De golpe. Pero cuando pasan ese tipo, un fuego en tu casa, o sea, un fuego cuando tú estás y te llaman, te dice que tu casa está ardiendo. Y tú dices, y de golpe tu vida cambia, ¿no? Entonces, en este sentido, o un golpe en el coche, o en la moto, etc., ¿no? Entonces, en este sentido, eso es lo que está diciendo aquí Santiago, esa es la palabra griega, cuando habla de esto de golpe, de golpe. Mi madre ingresó y estuvo 21 días y murió. En 21 días nos hicimos la cuenta porque los médicos lo decían. Mi padre teníamos oración y fuimos a la silla a verlo y le dije, papá, ¿qué te pasa? Estoy resfriado, estoy malo. Y a las 11 me llama mi madre y estábamos Joti, que Joti le puso a la radio que no podía escuchar y eso. Y a las 11 me llama, mamá Carmen, vente para acá que papá se ha puesto muy malo. Llegué y murió. No nos lo esperábamos. Esa
Esas son las pruebas que nos esperan, ¿no? Mi madre la estábamos viendo pasar que iba cada vez peor, pero mi padre fue radical. Y ante eso no te preparas, porque No. tú dices, bueno, mi madre o mi padre, oye, pero si estaba tan bueno. Sí. Pues eso es lo que se refiere aquí también Santiago. Fijaos que Santiago lo llama también diversas pruebas. En el griego se traduce literalmente es pruebas de diversos colores o varios tipos de pruebas. O sea, pruebas que vienen de golpe, que son de una variedad. Que pueden ser varios tipos de pruebas. Es interesante porque también a veces esto produce un poco de confusión. La palabra que aquí se ha traducido a diversas pruebas es una palabra que en el griego también significa tentar, prueba. También, muchas veces tenemos una confusión entre la prueba y la tentación. Y aquí la palabra es peirasmois. Esta palabra peirasmois significa realmente tentar. Y en el contexto en el que se escribe, así determina si es una prueba o una tentación. Normalmente la tentación viene de fuera, como le pasó a Adán y Eva, viene de fuera. Y la tentación es algo que vemos, algo que está ahí. Normalmente la prueba viene de algo que ocurre en nuestro interior. Dependiendo del contexto en el que se encuentre la palabra, que se esté la palabra, así podemos hablar de una tentación que viene de fuera a la que nos enfrentamos ante esa tentación, o es una prueba que de alguna forma, de alguna manera, nos ayuda a depender de Dios, o nos hace ver que estamos pasando por un mal momento, una mala situación. La prueba produce tristeza, la prueba produce dolor, la prueba produce insomnio, la prueba produce muchas cosas. La tentación, si caemos en la tentación, lo que produce es el pecado. Entonces, son dos conceptos diferentes, aunque a veces parece que son similares, pero son completamente diferentes. Y en este contexto, lo que está haciendo aquí Santiago es que Santiago está hablando de la prueba. En este contexto, en este momento, Santiago está no de la tentación, sino de la prueba. Y cuando estemos rodeados de la prueba, tengamos sumo gozo. ¿Por qué hay que tener sumo gozo? Antes hemos hablado del tema. Y de alguna forma creo que Joti lo leyó, no sé si fue Joti o la madre, cuando dice en el versículo 3, ¿por qué tenemos que tener sumo gozo? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué tenemos que tener sumo gozo? En imperativo, es un mandato, porque se origina algo en nosotros. Porque produce algo en nosotros. Y eso que está produciendo en nosotros son dos cosas, la fe y la paciencia. La fe y la paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto realmente, hermano, es tremendo. Es tremendo. Cuando pasamos por una prueba, una de las cosas que ocurre es que tenemos paciencia. Paciencia. Cualquiera que pase por una prueba, no estoy hablando de que me duele el dedo gordo, no estoy hablando de eso. Cualquiera que esté pasando por una prueba gorda, normalmente el 100% de las personas que pasan por una prueba gorda, una de las cosas que dicen es: veo la vida de manera diferente. Veo la vida de manera diferente. Lo que antes me preocupaba ya no me preocupa. Lo que antes me hacía perder el sueño ya no me hace perder el sueño. Lo que antes era una montaña ahora es un jardincillo. ¿Por qué? Porque hemos pasado por una prueba que nos ha hecho ponernos en lo que realmente es importante. En el mundo en el que vivimos, hermano, hay muchas cosas que para nosotros son importantes. Son importantes, muchas cosas. Hay gente que lo más importante para ellos es tener un buen televisor, y presumen un buen televisor, mira qué televisor de compra. Mira, tanto esto es un televisor grande, mira, aquí veo los partidos, no te veas, invito a la gente a ver las películas, a ver lo que el Vinto se llevó, lo veo aquí, no te veas. En fin, y vemos ahí, hay gente que hay cosas ahí que le da mucha importancia a lo material, al dinero, al coche, al trabajo, y cuando hay gente que pasan pruebas gordas, accidentes, caídas, intervenciones quirúrgicas,
Como pasa, te dicen, veo las cosas de forma diferente. Ahora le doy más importancia a mi familia. Ahora le doy más importancia a mis hijos. Ahora le doy más importancia a mi marido, a mi esposa. Ahora tengo más paciencia. Ahora veo las cosas de forma diferente. Pero cuando pasamos por un tiempo de prueba, una de las cosas que ocurre en nuestro carácter es que se suaviza. Hay una película que, no sé si vosotros recordáis, que a mi mujer le gusta mucho el actor. Harrison Ford. En su acabo, ya Harrison Ford ya pobre. Hay una película de Harrison Ford que es donde él pierde la memoria. ¿Te acuerdas cómo es? A propósito de él. No sé si lo vi, si recordáis. Harrison Ford hace un papel de un abogado como Arauca, un abogado que va para adelante con todo y que no se preocupa de su familia. Es un abogado que nada más que quiere ganar dinero y quiere ganar los juicios a base de lo que sea. O sea, un hombre que se está perdiendo la vida, pero está ahí nada más que forrado con dinero y tal. Y tiene un problema, tiene le pegan un tiro, le pegan en la cabeza, efectivamente. Le pegan un tiro en la cabeza y el hombre solo pierde la memoria. Pierde la memoria, no se acuerda de quién era. Y entonces ni siquiera se acuerda de la mujer. Entonces ni tenía un hijo, ¿no? ¿Te acuerdas también? Entonces, la mujer tiene que estar enamorándolo, porque no se acuerda. Y se ve, es otro hombre que se preocupa por la mujer, por su hijo, como lo que antes no hacía. Eso es lo que hace la prueba en muchos sentidos. Tú te encuentras a personas duras, fuertes, muy seguros de sí mismos, que no están tiempo con su familia, que nada más que se preocupan por cosas materiales, incluso a veces son personas malas y tienen una prueba y cambian su temperamento, se dulcifican y empiezan a darle prioridad a lo que realmente es prioritario, a lo más importante, a la familia, a la gente que te rodea, a los que tú quieres y te quieren a ti. La relación con Dios, en caso de los cristianos, que también muchas veces hay creyentes muy carnales, todo cambia. Y una de las cosas que está diciendo aquí realmente es que una de las por el que nos cruzamos es porque una de las cosas que ocurre en nuestra vida es que nos da paciencia. Y donde antes gritábamos, ahora decimos, bueno, Señor, donde antes perdíamos el control ya no lo perdemos tanto. Y entonces es interesante porque fijaros que una de las claves de este versículo 3, aquí hay dos claves, una es la paciencia que estamos hablando, pero otra clave que está hablando aquí es sabiendo. Esta palabra es muy importante porque forma parte para entender bien el texto, sabiendo. El creyente que ama al Señor, el creyente maduro, el que está arraigado en la palabra, sabe perfectamente, y antes también se ha comentado, sabe perfectamente que las pruebas están ahí, pero que nunca ocurre por casualidad. Esto es teología. Esto es creer la soberanía de Dios. Esto es creer que Dios siempre tiene el control. Esto es, aunque nos enfademos con Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo. Sabiendo que Dios nos da la fe, sabiendo que Dios nos da la paciencia. Y el creyente que está maduro, el creyente que ama al Señor, el creyente que sabe la palabra, el creyente que confía siempre en el Señor, sabe que en última instancia todo lo que ocurre, todo lo que pasa en nuestra vida es porque el Señor lo permite y porque Él es soberano. Porque es soberano. Dios tiene la situación completa de nuestra vida. La pregunta es, ¿lo creemos? La situación completa de nuestra vida, todo lo que es nuestra vida, el Señor lo tiene y sabe exactamente hasta dónde llegamos y lo que necesitamos. Exactamente. Nosotros no, pero Él sabe exactamente
una de las cosas también que ocurre en medio de las pruebas es que tú dices, un día más, que no voy a aguantar mañana, y pasa mañana y lo aguantas. Y pasa y tú dices, no aguanto, ya esto no puede ser más. Y lo aguanta. Y llega un momento en que te dices, Señor, llevo 8 meses, 1 año, 2 años, 3 años con esta situación. Y en todo ese tiempo, sin darnos cuenta, el Señor te ha ido dando fuerza cada día. Cada día. Y tú te rompes y tú dices, no aguanto más. Pero pasa el tiempo y sigues aguantando. Porque eso solamente lo hace el Señor. Cuando yo he pasado por alguna prueba, Pedro, aparte de la ayuda que me ha dado el Señor, es verdad que te da paciencia, pero también me da paz. Cuando yo paso por alguna prueba o he pasado, me ha dado paciencia el Señor, pero paz. Una paz que digo, Señor, viene de ti. Porque yo soy muy nerviosa. Y entonces, pues, pero sin embargo, cuando viene del Señor, se me quitan todos los nervios, es una paciencia con paz. ¿Qué piensa él? ¿Qué le dio? Exactamente. A mí me pasa igual. En nuestra vida, hermanos, pasa de todo. Como dije al principio, estamos en un mundo caído. El pecado, desgraciadamente, una de las cosas que ha traído ha sido el dolor, el sufrimiento, etcétera, etcétera, que todos sabemos. Ocurre de todo en nuestra vida. Hay momentos buenos, momentos malos. Y a mí me gustaría decir que solamente vamos a tener cosas buenas, ojalá pudiese decirlo, pero la Biblia no me permite eso. Hay momentos buenos y momentos malos. Hay un proverbio árabe, es muy interesante este proverbio, un proverbio árabe que dice, el sol solo crea desiertos. El sol solo crea desiertos, y es verdad, hace falta lluvias y hace falta otro tipo de cosas. Entonces, tenemos que tener gozo en medio de la prueba porque sabemos que las nubes oscuras pasarán. Lo que no sabemos cuándo pasarán, pero sabemos que pasarán y en su momento esas nubes oscuras se convertirán en lluvias de bendición. Y Dios nos enseñará, nos guiará, nos alegrará nuestro corazón y saldremos de esa prueba. Mirad lo que dice en 2 Corintios, capítulo 1, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 11. ¿Quién lo quiere ver? 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 11. Y con esto vamos a terminar. ¿Quién lo tiene? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino a Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Muy bien, y este es un texto impresionante. Este es un texto realmente acerca de las pruebas y de las aflicciones, es un texto impresionante. Aquí está el apóstol Pablo, está hablando de su propia vida. Aquí Pablo está dejando su corazón y su alma y está hablando en primera persona de todas las cosas, lo hace en varias ocasiones, de las cosas que le ocurren aquí. Realmente él está hablando de cómo en medio de la situación Dios nos consuela. Fijaros que en 10 ocasiones aparece la palabra consolación. Aparece en el versículo 3, Dios de toda consolación, versículo 4, el cual nos consuela, también al final por medio de la consolación con que nosotros somos
consolados por Dios. Versículo 5, al final, Cristo nuestra consolación. Versículo 6, consolación y salvación, o si somos consolados para vuestra consolación, etc. Versículo 7, al final también lo sois en la consolación. Es decir, en 10 momentos, en un texto tan corto, el apóstol Pablo está hablando de la consolación. La palabra que aquí se traduce como consolación es la misma palabra que se habla del Espíritu Santo como consolador, paracletos. Es decir, el Espíritu Santo como paracletos, como consolador, es alguien que se pone a nuestro lado y nos consuela, nos guía, nos coge de la mano. Pues es la misma palabra. La palabra es que nos consuela, que nos coge de la mano, que nos guía, que está con nosotros como ayudador, ¿no? Y Pablo está diciendo que en medio de la aflicción, en medio de la prueba, pues podemos encontrar la consolación del Señor. Fijaros que la prueba, hermano, entre otras cosas, sirve para confiar plenamente en Dios. Es otro de los motivos por el que pensamos que tenemos que tener gozo, porque nos ayuda a confiar plenamente en Dios. Versículo 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. Es decir, cuando llega una prueba, una de las cosas que cualquier creyente tiene que tomar una decisión. ¿En quién confío? ¿En mí o en Dios? ¿En quién confío? Entonces, a partir de ahí todo va. Dependiendo de donde yo confíe, pues podemos, así va a ser nuestra vida espiritual también, nuestra fe. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo: esto me está ocurriendo para que no confiase en mí, sino en Él. ¡Wow! O sea, para que no confiésemos en nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestra inteligencia, etc., sino en Él. Y es interesante también porque otro de los motivos de esta consolación es que, hermano, la persona que está pasando por una prueba, por una dificultad, permitidme que lo diga así, no quiero ser cruel, pero una persona que está pasando por una prueba grande tiene una oportunidad preciosa para consolar a otros. Esto a mí no me gustaría decirlo, ni me gustaría experimentarlo. A mí no me gustaría consolar a nadie porque yo pasaba por eso, ¿no? Pero lo que ocurre es así. La persona que pasa por una situación y experimenta la consolación de Dios tiene más autoridad porque lo ha vivido para consolar a otro. Es lo que dice también el versículo 11. Bueno, también la gente también puede consolar, la gente también consuela, sí. El dolor lo tiene todo el mundo, los cristianos y los no cristianos. Y hay cristianos que también tienen compasión y que consuelan también, claro que sí. Lo que pasa es que los creyentes, digamos, tenemos una consolación que nos ayuda a sabemos que está detrás del Señor. Digamos, después hay una consolación humanista, pero hay personas que la persona intentan consolar. Entonces, fijaros que dice: cooperando también vosotros a favor nuestro por la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Es decir, podemos consolar a otros cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Podemos consolar a otras personas con la oración. Podemos consolar a otras personas diciéndonos, sentándonos con ellos y diciendo: mira, yo he vivido esto también y mi experiencia ha sido esta. Y eso es algo que te une a la persona. La mayoría de los que estamos aquí nunca vamos a ser conscientes de las cosas que no hemos vivido. No seremos conscientes. Lo intuimos, oramos, sabemos que está pasando por un mal momento, pero si no lo vivimos, es difícil ponerse en la piel de los demás. Es muy difícil. Os lo digo por experiencia, es muy difícil. Pero una persona que ha pasado por una prueba, por una situación difícil, es la que tiene más posibilidades de ayudar a otros, porque lo ha vivido. Y entiende perfectamente lo que esa persona está viendo. Los demás no. Los demás están ahí, pueden ayudar, intentan,
pero no lo pueden admitir nunca, sencillamente porque no se han puesto los zapatos, porque no lo han vivido. Entonces, cuando vivimos por una situación así de pruebas, pues encontramos también que el Señor nos ayuda y encontramos también que nosotros, los que están pasando por esa situación, también pueden ayudar a otros. Y la cadena sigue. Y la cadena sigue. Y esa persona el día de mañana puede consolar a otro, etcétera, etcétera. Y en un mundo de sufrimiento, en un mundo de problemas que estamos viviendo, encontrar a alguien que te consuele es una maravilla. El consuelo de Dios, Alguien que se ponga y te diga, hermano, sin sermones, sin las 4 claves, has hecho lo otro, no. Sin la conversación evangélica que tanto usamos también muchas veces. Sin sermones, simplemente diciendo tu corazón e intentando consolar a esa persona, y esa persona se va a ver reflejado porque esa persona podrá decir, tú me entiendes, porque lo has vivido. Y puedes orar por esa persona, y puedes estar con esa persona, y puedes contarle tu experiencia a esa persona, y puedes decirle, pues en los momentos malos yo pasé esto, darle testimonio también a esa persona. Así que, hermano y hermana, bueno, antes de terminar, porque sí, ¿alguien quiere comentar algo de este texto de 1 y 2 Corintios? No, yo no voy a entrar en eso, como habéis visto, no he entrado también en otras cositas, porque si no. ¿Pero alguien quiere comentar algo de este texto? Yo quiero comentar que cuando pasa uno por una prueba, yo pienso que el Señor quiere mandar algo de vida. Quiere, como si, quiere que te des cuenta de muchas cosas que antes no las conocías. Y empieza en ese momento que no te das cuenta, pero luego te das cuenta, por lo menos en mi caso, empiezas a experimentar esa grandeza de haberte dado cuenta de que el Señor está cuidándote en medio de esa prueba, de haberte dado esa paz, de haber experimentado su gran amor, que eso es inhumano, su misericordia, y luego empiezas a ser agradecida y a darte cuenta de muchas cosas que antes no eras consciente. Y como tú dices, siempre te pones, como has experimentado eso, siempre te pones en el lugar de esa persona y siempre estás dispuesta a ayudar. Porque has experimentado una prueba que si no has permitido pasársela, porque es verdad que en ese momento te das cuenta de muchas cosas. Pero luego el Señor ya se encarga de que tú te des cuenta de lo que el Señor quiere que tú te des cuenta. Es lo que yo experimento. Sí, así es. ¿Alguien más? Yo también quería lo que mi hermana dice, hombre, yo no he experimentado el proceso de Diego de todo lo que pasó. Fue un proceso largo, que yo ya decía eso. Pero en ese proceso, tú estás débil y yo me he llorado más en mi vida que en ese proceso. He llorado, me hacía llorar. Mira que me voy a llorar más que el Señor. En el trabajo me metí en un cuarto y yo cuando se iban todos los trabajadores y nada más que llorar. Pero siempre agarrándome a su promesa, a su palabra. Y es que el Señor me traía a mí los versículos a la mano, me los traía y me sorprendía porque era el Señor. Si el Señor está poniendo, incluso en casa, versículos, no tema. Dios, cuando pase por las aguas, pero que incluso en mi casa, un versículo que te hace de tiempo y que lo